que tú estabas en el piso quinto. Sí, con los directores. Trabajé ahí con era mucho ahí. Y entonces ahí ya no era solamente proyeccionista, porque ahí había una máquina que se hacían las previstas, antes de que se mandaran para el laboratorio. Prevista era que se ponía la banda magnética por un lado y la imagen por la otra. Doble montaje. Se sincronizaba y ellos veían. Antes de pasar el cuarto edición, que los cuartos ediciones estaban en el quinto piso también. Ese era el piso de trabajo del ICAI, donde se hacían todas las películas. Y tuve muchas, por ejemplo, Humberto Solá, lo primero que hizo fue Manuela, que fue un corto que él hizo con Adel Alegrá, y yo fui, ya yo estaba, participé de eso, se lo puse muchas veces, porque después yo le tenía que estar poniéndole a ellos la película que ellos hacían, invitaban a gente. En ese tiempo conocí mucha gente buena, chilenos, argentinos, dominicanos, todo el mundo venía aquí porque el cine cubano había una expectativa muy grande con el que conocí chilenos y incluso los Guzmán, que hubo uno que se casó con Geraldine Chaplin, eran dos hermanos. Conocí a Litín en su juventud y a otros más, y muchos que no recuerdo su nombre, pero a Birri. Conocí muchos intelectuales que iban a ver películas ahí, que le hacían, por ejemplo, Wilfredo Lang me hizo, que lo tengo en la casa, me pintó unas cositas ahí, me las dedicó. Y conocí, por ejemplo, al director del Padrino, que estuvo aquí, conocí a conocerlo y hablar con ellos y tener amistad con ellos. Conocí a Glauber Rocha, que él puso aquí su película Yo y el Diablo en la Tierra del Sol, que fue como entró aquí. Y tuve toda esa bola de nieve, que fue a ver una vez una película que le hicieron, Adolfo Guzmán. Tuve muy buenas relaciones en ese contexto, con una serie de intelectuales, de políticos y una serie de pintores. Eso me nutrió. Y yo venía con la cosa de la fotografía, porque cuando yo empecé a trabajar en el ICAI, empecé en los estudios cinematográficos y ahí se creó un grupo que había pintura, había fotografía, había películas, y yo me ingresé en la fotografía, que se llamaba Club de Fotografía de Cubanacán. Sí. Y ahí aprendí los primeros pasos de la fotografía, nos daban los rollos. Teníamos profesores, Edgardo Galuya, que fue profesor después de la UNIN, nos daban asesoramiento. Los fines de semana que alquilábamos una guagua y nos íbamos para Playa Girón, nos íbamos para los diferentes lugares y filmábamos. Hicimos varias exposiciones. Entonces ahí fue donde me metí. Porque, Carlos, yo empecé en la fotografía en la cosa política. Que tengo muchos rollos en la casa, de 1 de mayo. Incluso tengo el rollo de cuando el entierro de Andrés Guasán, que estaba presidido por Fidel. Yo estaba en el Calixto García cuando el entierro pasaba y estuve en muchas cosas al principio, de todos los 1 de mayo, toda esa serie de cosas. Después ya me entró el bichito de la cultura, que siempre me gustó, porque yo en los años 70 estudié música en la escuela creada por el comandante Juan Almeida Bosque en el Malecón. Él era compositor. Sí. Y entonces cuando él fue a la audición, él creó esa escuela para los compositores que muchos no tenían conocimientos musicales, eran empíricos. Y a mí me hicieron una prueba ahí, empecé ahí a darme mis clases. Después, por circunstancias de la vida, dejé eso, porque la escuela la cerraron, porque tenía problemas de estructura, estaba frente al mar. La pasaron para otro lugar y en ese paso yo tuve otras cosas que hacer, porque yo siempre estaba metido en situaciones. Entonces empecé a trabajar
también como colaborador de una revista que fue muy importante aquí, que fue la revista Opina, en la parte cultural. Estuve en todos los festivales varaderos que se efectuaron aquí del año 67, fue el primero. Estuve en todos los festivales varaderos, tirando fotos. Aparte colaboré con Bohemia, colaboré con algunos periódicos. Fui fotógrafo de una revista que se hizo aquí cuando se creó la Microbrigada, se llamaba Revista Microbrigada, que empezó en Fontanal. Cuando en Fontanal habían 20 casas normal, y ahora es una ciudad. Y tirábamos fotos para la revista, y ahí empecé, y entonces después me lié a la gente de la droga, porque conocí al doctor Alberto Muecia, investigador de la Biblioteca Nacional, y me hice colaborador de él. Y gracias a él conocí muchos músicos, tuve mucha vivencia, conocí a Nicolás Guillén, a la gente de los Matamoros, conocí a mucha gente importante, porque él era santiaguero y tenía un control tremendo. Ahí es donde yo conozco, en casa de a Lino Betancourt, fallecido recientemente. Lo conozco en los años 60 y pico. Y yo iba a todas las cosas de la biblioteca, ahí donde ya me entró el bichito de la cultura. Y a tirar fotos culturales, y ir a la Casa de la Trova, que estaba en la calle San Lázaro, que la cerraron. Quedaban, toda la semana había actividad, venían trovadores y ahí seguí en mi fotografía ahí y haciendo mis cosas, hasta que después, al cabo de unos años, me voy del ICAI. Por ejemplo, ahí me pasé un curso de, ¿cómo se llama esto? Varios cursos, pero el más importante que pasé fue el de dedicarme a la empresa. Me quedé en Relaciones Públicas. Me pasé un curso de Relaciones Públicas, avalado por la Universidad de La Habana, y me hice relacionista público. Incluso dentro del comercio exterior se daba fotografía, no era artística, era la foto de los estudios para la gente de la boda, que no era lo mío, porque a mí nunca me gustó eso. Yo siempre fui un artista dentro de la fotografía. Boda y eso hice porque para buscarme algún dinero, que tenían unos amigos que hacían bodas y cumpleaños, y me metí un tiempo a eso, pero no me gustaba porque ahí no había creación, era lo mismo. Repetir. El beso, no sé qué. Pero bueno, fue un momento que me entraba un dinerito, y estuve un tiempo ahí, y eso, pero dentro de eso hacía lo otro también. Y entonces, bueno, estuve ahí en el comercio, hasta que de nuevo me voy del comercio y empiezo a trabajar, que ya volví a lo mío otra vez. Empiezo a trabajar con Gerardo Alfonso, en un proyecto que, por cierto, me conecté con Gerardo Alfonso, mira qué casualidad, que yo fui al velorio de Compay Segundo, aquí cerca, en la funeraria Rivero. Y ahí fue donde me conecté. ¿Esa que en Calzada? Ahí en Calzada y acá. Sí. Y ahí es donde me conecto con Gerardo Alfonso, a través de un amigo, que me dice, coño, yo quisiera, a mi amigo le habló de mí, mira, él es fotógrafo, es esto. Y dice, coño, a mí me hace falta una gente así. Y yo le dije, mira, yo ahora no estoy trabajando, estuve como un año sin trabajar, haciendo mis cosas, pero me fui al comercio porque ya yo ahí no me sentía bien, Carlos. Era algo que no tenía que ver conmigo. Ahí todo era reuniones de toneladas, cuántas toneladas que tiraste, cuántos contenedores, que por cierto, por hacer del destino, a pesar de que mi papá nunca quiso que yo trabajara en el puerto, nunca lo quiso, caí en puerto, porque yo era que coordinaba los contenedores, yo era el delegado del Poder Popular aquí en Chihuahua. Yo hacía todas las coordinaciones, iba a los puertos, incluso iba a Mariel, y era operativo, pero que no era lo mío, y siempre tuve buenos resultados en mi trabajo. Yo nunca tuve problemas, pero bueno, yo siempre estuve buscando lo que me gustaba a mí, y estuve un tiempo sin trabajar, que hacía mis cositas, pero en eso surgió eso, lo del velorio, y un amigo me le habla a Gerardo, mira Gerardo, este muchacho, y Gerardo dice, coño, me hace falta, me voy a trabajar
con Gerardo, que pertenecía a la empresa de música popular, que es la que está organizando este festival de jazz. Sí. Y empiezo a trabajar ahí con Gerardo, de programador, y le hacía cosas de fotografía. Y estuve ahí con Gerardo como 2 años y pico. Esa palabra en Chile me dijeron que es mala. Sí. No se debe decir porque siempre la digo a ella y le llamaba la atención. Y bueno, en la época de Lica y Carlos conocí a Silvio desde que empezaba, conocí a Pablito, yo participé como espectador del grupo de experimentación sonora, conocí a toda esa gente, Emiliano Salvador, yo iba a los ensayos de ellos y me metí en eso con ellos y me sentí bien y ya yo tenía antecedentes con ellos. Incluso Pablito Milanés vivió donde yo vivo, en el 2.º piso, ahí hizo la canción Yolanda, porque vivió con Yolanda, que Yolanda trabajaba en el ICAI, amiga de la casa, ahí tuvo sus 3 hijas. Y entonces estaba metido en ese ambiente. Yo dentro de la cultura, no sé si tú te das cuenta que hay mucha gente que me conoce, principalmente la gente vieja, porque eso es una cosa también de época. O sea, son menos los que no te conocen. Claro, pero la gente mayor es casi todo el mundo, porque yo siempre he estado metido en esto. Y gracias a mi comportamiento siempre he dado una buena imagen. Imagínate que hable mal de mí. Yo siempre me he medido, que no, que este es un borracho, que este es un bueno. No, yo siempre he tenido una línea, porque mi familia me la enseñó. Mi papá y mi mamá me enseñaron a salir, yo nunca me salí de ahí. Y nunca tuve problemas con la justicia ni nada de eso. Siempre me dediqué a lo mío. Y aparte, ya yo tenía una conciencia laboral que empecé a trabajar. Yo me jubilo, Carlos, con 50 años laborables, en el 2005. Vaya, porque incluso en mi expediente me asentaron cuando yo empecé a trabajar que yo era menor de edad. Que eso no estaba permitido, porque aquí el menor de edad no podía trabajar. Y me lo asentaron ahí, entonces yo estoy en mi expediente del año 58. Finales del 57, yo aparezco ya como que empecé a trabajar. Y yo lo tengo en la casa, el expediente. Y entonces pues, trabajé muchos años. Me jubilo por una razón siguiente. Mi papá se enfermó, se cayó, se partió la cadera y mi hermana se iba para España a ver a su hija. Ya pasé un tiempo largo de edad. Entonces, ante esa situación, ya mi mamá había fallecido, quedaba mi papá, quedábamos nosotros solos. Mi papá y yo para no dejarlo solo, porque se pusiera a hacer cosas en la casa que no podía hacer, presenté la jubilación. Estando con Gerardo, que yo estaba súper bien ahí, porque incluso mi trabajo lo hacía de la casa. Y estando en esa situación, el mismo día que me llega la jubilación, mi papá fallece de un infarto. Pero ya yo había presentado, Gerardo me dijo, echa eso para atrás. Esto no, Gerardo, ya de esto sí. Y entonces a partir de ahí me dediqué como ahora, Carlos, a hacer colaboraciones, a ir a actividades, eso que es lo que me gusta a mí, ya tengo más tiempo, como ya no tengo compromiso. Entonces, a grosso modo, Carlos, esa es la situación que te hizo un esfuerzo rápido. Un resumen. En todo caso, está bien completo. Sí, porque el otro día cuando tú no hiciste lo de Calderón, hubieron cosas que yo no... Claro. No, es que se haya extendido mucho entre todo. Claro. Pero mira, hay 2 coincidencias con Calderón y contigo. Sí. Una es por la edad, ¿cierto? Sí. Tú empiezas a trabajar en el año 58, Sí. oficialmente. Yo empecé oficialmente en el año 60 a trabajar. Bueno. Y Calderón me decía que él ya había trabajado un poco antes, pero ese cargo como vendedor en ese negocio, en la tienda, claro, que vendía disco. Sí, empezó él ahí el año 61. 61. Claro, y cuando él me dijo esa referencia, yo me acordé de inmediato que yo el año 61 y 62 parte, porque Sí. fue medio 61 y medio año 62, yo trabajé también en una firma que vendía radios, tocadiscos, muebles, Claro. en Valparaíso.
Sí. O sea que era coincidente Sí. en cierto modo. Fuiste en el comercio también. Y tú estuviste en el comercio igual, entonces Sí. es lo mismo. Y después esto, en el caso nuestro, a diferencia de Calderón, tú te dedicaste a la fotografía o tenías intenciones desde antes de esto, Sí, pero Carlos, porque mira, hay una realidad. Mi papá era. Estoy hablando de los años 54, 53. Yo tengo fotos de cuando tenía 8 años, 12 años, gracias a mi papá, mi hermana, porque él siempre yo con su camarada. A mí me influyó mucho también. no, si uno como niño Sí. a veces sigue los ejemplos Claro. sin Mi pensar. papá tenía dos hobbies, era la fotografía y la otra era los radios de batería. Ya. Y siempre tenía un radio de batería, un Zenith, un no sé qué. Nosotros íbamos al campo donde no había ni corriente, en Pinaterío, que yo tengo familia. Y cuando llegábamos con ese radio era como si veníamos de ciencia ficción. Claro. La gente se pensaba que los artistas estaban metidos en el radio, porque ahí no había luz. Una mecha con brillante. Sí. Y la gente oía las novelas y tú decías, ¿y esto? Y de aquí íbamos los ferrocarriles para allá, mi papá iba con el radio, que antes no eran como ahora. No. Tenía un radio, compré un radio Zenith que era de este tamaño, pero un radio, y tuvo varios radios, porque le gustaba ese hobby, y después yo lo adquirí. Yo de muchacho tuve ya como, me compraba radio de batería porque me gustaba esto, la cámara me influyó. Mira, yo tengo una hermana en mi casa que era del viejo, la cámara soviética, la tengo guardada. Tú el otro día hablaste de esto y mencionaste el nombre de la cámara. Sí. Yo me acuerdo por el formato. Yo tuve también dos cámaras rusas Sí. en el tiempo del 70 en adelante, pero eran de la marca Zenith. Yo tuve Zenith, Claro, dos. yo tuve Zenith y tuve que para mí el mejor lente que hay Sí. es la Kiev. Claro. Yo tuve Kiev. Lo único que la gente notaba, ¿cierto?, era metálica y el obturador metálico sonaba mucho. La mecánica de la cámara soviética era muy mala. Claro. Lo mejor era el lente. Sí. Tuve una Sony 5, que tú lo dije, Sí, imitación de la Leica. Claro. Así en esa época la mejor cámara que yo tuve fue una Leica, Claro. que fue con la que hice el Festival de Varadero del año 83 sin electrónico, No. que incluso tengo retratada a Mercedes Sosa en mi camerino, sin electrónico. Todo el mundo estaba con cámara, con electrónico, y yo con mi camarita Leica. Ajá. Pero tú sabes que la Leica dentro de las cámaras, que cometí un error grande, que después me ha pesado, pero bueno, lo cambié por una Zenith, una Zenith con electrónico, porque yo no tenía electrónico. Era más moderna. Me acabaron, Ah. ¿tú me entiendes? Yo hace unos días, bueno, algunos meses atrás, Sí, en casa, me puse a hacer un recuento de las cámaras que yo he tenido desde las primeras. sí, Y claro, la lista es bastante larga porque yo empecé por una alemana Voigtlander, sí. después tuve... Yo tuve una también, una alemana, porque yo tiré varios carnavales. Claro. De Alemania, Democrática. no, de la otra. Federal. Tuve una que ahora no me acuerdo, también la tuve un tiempo. Porque yo se me daban las posibilidades. Cuando que hay una cámara costaba, que no fuera buena, costaba 50 pesos cubanos, 60 pesos, no costaban tan caro como ahora. Tampoco tenían la tecnología ahora. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar de colaborador me daban las cámaras. Claro. Yo tuve Zenith, que eran ya reflex, Sí. con el lente reflex. Claro. Y tuve Kiev con el lente reflex. Y ya fui mejorando, pero no eran cámaras mías, pero yo las tenía en la casa. Salía a hacer los trabajos con ella. Bueno, ahí vamos a dejar Está bien, Carlos. el recuento. Coño, ya